Cuando se tomaron el Palacio de Justicia, Héctor, ¿usted estudiaba Derecho en la Universidad Externado? No, yo ya había terminado Derecho y ya empezaba a hacer mis primeros pinitos como profesor de la facultad. Entre otras cosas, habíamos ya tenido también alguna relación en esa actividad con Carlos Eduardo, que también había sido monitor del Departamento de Derecho Penal y de Derecho Constitucional, perdón, de Derecho Público se llamaba entonces, y pues un poco discípulos del profesor Manuel Gaona. Carlos Eduardo se había ido a Francia entonces y estaba haciendo allá un posgrado y yo estaba en la universidad, en el externado. Doctor Medellín, ¿usted qué hacía hace 40 años? ¿Recuerda el día en que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia? Sí, Néstor, yo estaba estudiando mi especialización en París y por la diferencia de hora llegamos por la tarde, casi noche, a la casa, al apartamento y el teléfono, no había celulares, el teléfono estaba timbrando insistentemente y era de mi casa y de Colombia para contarnos que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. ¿Y usted qué hizo en ese momento? ¿Coger de inmediato un vuelo para Colombia? No fue de inmediato porque, pues claro, empezamos a comunicarnos. Yo me comuniqué con el externado, con el rector de la universidad, porque pues a la distancia y en esa época era muy difícil entender y poder saber bien qué estaba sucediendo. Y las voces iniciales fueran de calma, de tranquilidad. Decían, aquí hay que esperar, aquí no se vaya a devolver, esperemos un poco. Y estábamos muy nerviosos, claro, muy preocupados. Pero siempre se nos dijo, y los amigos y los conocidos nos decían, mire, tranquilo porque no se le ocurra y a nadie le pasa por la cabeza que vaya a haber, que se vayan a entrar y que vaya a haber una recuperación del palacio o de que entren y los maten a todos. Tranquilo, esto es un tema de paciencia, esto se parece mucho a la toma de la Embajada de República Dominicana. Hay que tener paciencia y esperar que comience la negociación o los diálogos y que todo se... Un poco Palacio de Justicia, vino la retoma del Palacio de Justicia, como todo el mundo lo ha visto, a sangre y fuego. Ya regreso, ya retomo la comunicación con ustedes. Pueden ver ustedes a Carlos Medellín, quienes están conectados. Estamos viéndolo también en Ditu y en el canal de YouTube. Y estas imágenes, este es el momento efectivamente cuando comienzan a llegar las tanquetas. Esto era todavía el miércoles. Sí. Habían pasado apenas un par de horas, esas tanquetas que llegaron rapidísimamente. Recorrieron la carrera séptima desde el Cantón Norte en Bogotá y llegaron al Palacio de Justicia apenas unos minutos después. Lideraba ese grupo en una de las tanquetas el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Plazas Vega estaba ese día, en el momento de la toma, en el despacho de su suegro, que era el ministro de la Defensa, el general Miguel Vega Uribe. Cuando les informan de la Vega toma, estaba casado con la hija. Estaba casado y sigue casado con Tania Vega. Con Tania Vega, con la hija de Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa. Cuando se enteran de la toma del Palacio, Plazas Vega va al Cantón Norte. Él era del arma de artillería y llega mecanizado a la Plaza de Bolívar. Doctor Medellín, ¿en qué momento? Pues seguramente del arma de caballería, perdón. Todo el país pensó lo mismo. Esto va a ser una negociación larga. Y esto viene un episodio tipo Embajada Dominicana. ¿En qué momento ustedes, las familias, se dieron cuenta del horror de la recuperación militar del Palacio de Justicia, de la recuperación desde el Ministerio de Defensa? Empezaron a hablar por los medios de comunicación, el doctor Reyes, mi papá, y los demás magistrados empezaron a utilizar los medios de comunicación, cosa que no hacían, no era usual, y escuchar la voz del doctor Reyes pidiendo el cese al fuego y diciendo esto de vida o muerte, por favor que cese al fuego, que dejen de disparar, porque en ese momento estaban en fuego cruzado, los magistrados secuestrados, los magistrados amarrados y secuestrados por el M-19, en fuego cruzado. Yo creo que ellos se dieron cuenta de la situación, y cuando vimos las imágenes,
y nos contaron que estaban entrando los tanques del ejército, que habían roto la puerta y que estaban ingresando los tanques y estaban disparando los tanques dentro del Palacio de Justicia. En ese momento, con mi hermano, que estábamos en París, la situación, nos dimos cuenta que era terrible, era el apocalipsis, y decidimos regresarnos de inmediato a Bogotá, en un viaje que además no sabíamos qué había pasado durante el viaje, y cuando llegamos a Bogotá nos estaban esperando prácticamente en la puerta del avión profesores del externado y amigos. Salimos del avión y nos dijeron: los mataron a todos. ¿Usted llega qué día? La toma fue el 6, arranca el miércoles 6. ¿Usted llega el jueves o el viernes? El jueves, ya por la noche, muy tarde. Cuando llegamos ya la noticia que nos dieron fue la que le comenté, de que el palacio había ardido, que había habido un incendio, y que la información era que estaban todos los magistrados y todos los funcionarios dentro del palacio muertos. Sí. Doctor Medellín, ¿usted en algún momento tuvo la posibilidad de hablar con su padre mientras él estaba en el Palacio de Justicia? No, yo no. Desde mi casa sí. Mi hermana, mi familia sí habló con mi papá. Al comienzo nos transmitió tranquilidad, igual que esperemos que esto se resuelva y que haya una negociación. Su padre estaba en el cuarto piso, ¿verdad? Sí, estaba en el cuarto piso. Y ya las últimas llamadas ya fueron más difíciles, porque yo creo que ellos se dieron cuenta que la situación se estaba saliendo de control. Y yo llamé al Palacio de Justicia y me contestó una guerrillera gritando y diciendo: aquí se van a morir todos los magistrados, usted haga algo, pida que no disparen más porque se van a morir todos. Y esa fue la última llamada que hice. Doctor Medellín, la toma del Palacio de Justicia en ese momento tuvo 2 capítulos grandes, muchos en la mitad. Uno, la toma misma del M-19, y después la recuperación militar. Esa recuperación comenzó el miércoles a las 4 o 5 de la tarde, cuando llegan helicópteros de la policía por la carrera 8ª. Usted, que ha visto los expedientes, que ha dedicado su vida, inclusive ha hablado con protagonistas de uno y otro lado, ¿qué radiografía tiene alrededor de el horror de la recuperación militar? Ya le voy a preguntar sobre el horror del M-19. Bueno, después de llevar casi toda la vida revisando, leyendo, hablando con muchas personas, con los protagonistas incluso, que participaron, en soldados y, en fin, oficiales, hubo una misión que se impartió, y una orden que se impartió de retomarse el Palacio de Justicia, de dar de baja a los guerrilleros, y en las grabaciones está la manera como ellos reaccionan, y además con rapidez. No tenían el temor de que eso se alargara y de que se volviera algo así como la Embajada de República Dominicana, donde la toma duró muchísimas semanas. A eso le tenían mucho temor, a que eso se alargara y que eso tuviera repercusiones no solo en Bogotá, sino en otras ciudades. Entonces la misión era retomar el palacio de manera urgente y rápida, con toda la fuerza posible, con tanques, con ametralladoras, con fusiles, la policía, con helicópteros, y ellos lo han dicho, ¿no? Es que había que retomar el Palacio de Justicia y dar de baja a los guerrilleros. Doctor Medellín, sí. A lo largo de la historia se ha hablado en esta narración que usted nos está haciendo de una teoría. Y lo dijo en su momento en las audiencias de juzgamiento contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago. Ella habló siempre de la teoría de la ratonera, de que el ejército estaba preparado porque sabía que el M se iba a tomar el palacio. De hecho, lo iba a hacer cuando estuviera en Bogotá el presidente de Francia, François Mitterrand, y no lo hicieron. Había estado la semana anterior. Exactamente, unos días antes había estado.
¿Usted ha podido concluir también eso, que el ejército estaba esperando a que el M picara el anzuelo, entrara al palacio para responder de la manera en la que respondió? La prueba más importante que se practicó en las demandas que nosotros presentamos contra el Estado, y el resultado de ellas fue condenado el Estado por el exceso en el operativo militar y por la ausencia de vigilancia a la Corte. Una de las pruebas importantes es que días antes, en los medios de comunicación, se registró y se informó que se habían encontrado planos e información de inteligencia de que el M-19 se iba a tomar la Corte. Eso fue de público conocimiento, y como le cuento, esa fue una de las pruebas importantes de todos estos procesos. El Palacio de Justicia fue una obra que estaba inconclusa. Si ustedes ven las imágenes se van a dar cuenta que el edificio, originalmente el diseño del edificio tenía otro edificio al lado por la carrera 8ª y calle 12, que estaba planeado que fuera un edificio muy grande de tribunales y juzgados, etcétera. Eso nunca se concluyó. Entonces el edificio, solamente por lo que le estoy contando del diseño, que la obra no terminó, tenía solamente 2 entradas, la de la carrera 8ª y la de la Plaza de Bolívar. De manera que si había alguna situación como una toma, por ejemplo, pues no era sino cerrar e impedir la salida por la carrera 8ª por 2 puertas únicamente, y la puerta principal. De hecho, una vez que comienza la toma, cierran la puerta principal por la Plaza de Bolívar. Y yo tengo la información de que son los guerrilleros los que cierran la puerta principal de la plaza, que es una puerta muy grande, sobre la Plaza de Bolívar, que es la puerta que después derriba los tanques del ejército. De manera que cuando se toman la Corte, no era sino pues cerrar la carrera 8ª, que era muy fácil, cerrar la puerta principal, y adentro quedaban todos encerrados, porque el palacio tampoco tenía ventanas que pudieran abrirse hacia ningún lado. Y esa es la teoría que usted comenta, de que iniciar un operativo como lo hicieron, con toda la gente adentro, encerrados y que no tenían por dónde salir, ningún acceso al exterior, pues facilitó una retoma que el Consejo de Estado lo dijo y todo el mundo lo ha visto, con un exceso de fuerza y de una manera absurda, sin ninguna consideración por la vida de los civiles inocentes, cosa que cuando yo lo he comentado se dice sí, efectivamente había rehenes y había civiles, pero el propósito era de dar de baja a los guerrilleros, y si había personas de por medio y civiles, pues ese es el precio que había que pagar por salvar la democracia, cosa que entre otros temas está regulado en la Convención de Ginebra. Está prohibido que haya una reacción de ese tipo poniendo en vida o atentando contra la vida de los rehenes inocentes, que fue exactamente lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Que esa es la frase del coronel Plazas Vega, de aquí defendiendo la democracia. Usted, hoy vista la película, doctor Medellín, ¿cree que ese día se salvó la democracia a costa de la vida de su padre, los otros magistrados de la Corte? No, por supuesto que no. Pensaban que la democracia era el edificio, en llamas además. No, al contrario, no se salvó la democracia. Fue un atentado directo contra la democracia, un atentado directo contra el país, contra la justicia, contra los magistrados indefensos. La justicia les parecía incómoda y les parece incómoda aún. Salvar la democracia esa frase lamentable y triste, cuando pronuncia esa frase el coronel Plazas, le preguntan por los magistrados. Y él dice, no, si a mí me dispara, yo disparo. Y todos los soldados y unidades que dieron su declaración en las investigaciones, todos dijeron lo mismo. La orden fue entrar a disparar, y siempre se les preguntó ¿a quién? Y decían, no, a disparar. Si nos disparan, disparamos. Es decir, que fue una cosa ciega, totalmente, yo diría incluso cobarde, porque los civiles estaban desarmados. Y excesiva, desproporcionada con el ataque mismo, pues que fue la causa del holocausto, de la toma criminal, absurda y despreciable. Los únicos responsables de la toma
son los del M-19. Pero la forma como se actuó, el desenlace final, el holocausto del Palacio de Justicia, sí fue por la manera como se reaccionó, de manera desproporcionada y con total desprecio por las vidas de los inocentes. Doctor Medellín, ¿usted tiene claro qué buscaba el M-19? En ese momento el pretexto era supuestamente protestar contra el gobierno, pero hay versiones sobre la vinculación con Pablo Escobar, de los archivos, de los expedientes de extradición, que querían tumbar al gobierno. De todas esas muchas hipótesis, ¿a usted cuál es la que más le suena? Pues, Néstor, se juntaron varias causas, ¿no es cierto? Y varias intenciones. Por un lado, el tema de la guerrilla, de supuestamente hacerle un juicio al presidente, cosa pues que era absurda. Si lo que querían hacerle un juicio al presidente, dentro del Palacio de Justicia estaba el hermano del presidente, que era magistrado del Consejo de Estado, y estaba la esposa del ministro de Gobierno, que salieron con vida del Palacio, ¿no? Ese tema del juicio al presidente es una distracción. La relación con el narcotráfico era y es evidente. Llegaron el día, a la hora exacta en que la Sala Constitucional estaba empezando a discutir la ponencia que había redactado el doctor Gaona sobre el tratado de extradición, salvando el tratado de extradición. No solamente el doctor Gaona tenía ponencia, sino que todos los magistrados de la Sala Constitucional también tenían ponencia, porque eran varias demandas. Escobar es uno de los principales beneficiarios del desastre. La guerra en ese momento contra la extradición era total, las amenazas a los magistrados eran terribles, el peligro era inminente. También se ha hablado de que la intención era quemar los expedientes que había en el Consejo de Estado por investigaciones por torturas de la fuerza pública. Yo creo que la Corte, pues que quedó sola e indefensa, era incómoda no solo para Escobar, sino para muchas otras personas. Y por supuesto, sirvió de pretexto para la toma armada y asesina del M-19. ¿Quién fue el autor intelectual de la toma del M-19, doctor Medellín? Pues no hay cabe la menor duda, el M-19, y los jueces así lo determinaron, ¿no? Los jueces, el juez 30 de instrucción criminal, que fue el que adelantó la primera investigación después de muchos meses de pesquisas, testimonios y documentos, concluyó eso que usted está diciendo. Los autores intelectuales fueron los miembros del M-19, ayudados e impulsados y según algunas versiones financiados con dinero del narcotráfico y de Pablo Escobar. ¿Usted tiene la lista ahí de quiénes eran, según ese juez? Esa figura de jueces de instrucción criminal ya no existe. Esa era una figura anterior a la Constitución del 91 y antes de que se cambiara el sistema penal en Colombia. Ese juez 30 de instrucción, cuando menciona a los responsables, los autores intelectuales, ¿a quiénes menciona, doctor Medellín? Bueno, mencionó, son muchos nombres, Néstor, pero mencionó a la cúpula de entonces, y a los personajes pues conocidos en su momento y famosos, digamos, que eran los líderes del M-19, como Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, Oti Patiño, Rosenberg Pavón, entre otros, pero también menciona otro grupo de personas que en su momento eran desconocidos, o por lo menos no eran tan famosos, otros miembros del M-19 que según el juez 30, fueron los autores intelectuales y el diseño y la planeación de la toma del Palacio de Justicia. No es concebible que Otero y Jaquín o Almarales, que fueron los comandantes del operativo, a ellos se les hubiera ocurrido un día tomarse la corte. Eso no fue así. Era en su momento la decisión más importante para el M-19, desde el punto de vista político y militar, tomarse la Corte Suprema de Justicia, y las evidencias demuestran que no fue una cosa menor, sino fue algo planeado con mucho tiempo. Les falló desde muchos puntos de vista, porque no entraron todos los más de 40 guerrilleros que inicialmente estaba previsto que entraban en 2 camiones. Solamente entró uno. Falló la comunicación, porque los aparatos de comunicación que habían previsto entrar a la Corte tampoco pudieron entrar, y también se ha dicho que las armas antitanque
tampoco pudieron entrar, de manera que todo eso en lo que indica era que este había sido un diseño planeado, organizado, con toda la intención, con toda la sevicia por parte del M-19, que se tomaron mucho tiempo en eso. Sí, doctor Medellín, le pregunto por ese fallo judicial porque quiero entender por qué menciona con nombre propio a Gustavo Francisco Petro Urrego como uno de los responsables intelectuales de la toma del Palacio de Justicia, si en ese momento Gustavo Petro estaba preso relativamente hace poco en una cárcel de Zipaquirá. Es decir, digo preso hace poco en 1985, cuando se estaba produciendo la toma. Ese fallo al que usted hace referencia, que es la providencia del juez 30, es una providencia inmensa y grandísima, fruto, como le digo, de una investigación de más de 2 años. Lo que pasó, Néstor, es que en el fallo hablan de la conexidad y de la relación como autores intelectuales de los dirigentes del M-19. Como le digo, había unos muy conocidos y muy famosos, los jefes en su momento, los comandantes en su momento, Navarro, Pizarro y compañía, y otro grupo de integrantes del M-19 que no tenían cargos de dirección, pero que aparecen en la investigación y aparecen en la providencia del juez. Lo que sucedió, Néstor, es que inmediatamente después de eso se inicia el proceso de paz del gobierno de Barco con el M-19 y se produce la ley de indulto y amnistía que terminó con esa investigación, es decir, que no hubo un juicio. No hubo posibilidad de hacer un juicio, que era en el juicio donde se iban a mirar todas las pruebas que el juez 30 había encontrado. Ese juicio no se realizó por el indulto y la amnistía, y el expediente, todas las piezas del expediente, o la mayor parte de las piezas del expediente, desaparecieron porque el expediente se lo robaron. De tal manera que eso quedó en punta, digamos, porque el juicio finalmente nunca se dio. Doblemente condenados a la impunidad, pues, por el indulto y por cuenta del robo del expediente. Y por la desaparición del expediente. Sí, porque en el año 92... luego del indulto y de incluso de la Asamblea Constituyente y de que ya el M-19 estaba reinsertado en la vida civil, una juez de orden público reabrió la investigación, varió la calificación de los delitos y dijo: hay unos delitos que no son amnistiables ni indultables a la luz del derecho internacional humanitario, como el terrorismo y el incendio. Y entonces volvió a vincular a los mismos que había vinculado el juez 30 y ordenó la captura de todos ellos, situación que en su momento fue muy difícil desde el punto de vista político, era obvio, porque se hablaba entonces de que eso era terminar con el proceso de paz, y porque además había ordenado la captura de todos ellos, y entonces vino el segundo indulto, sí, con un proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Gaviria, que tuvo como ponente al congresista entonces, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí, el expresidente Uribe en ese momento era senador y fue quien impulsó en el Senado ese reindulto. Doctor Medellín, esa pieza procesal, esa providencia del juez 30 es clave para entender la historia. Lamentablemente usted nos cuenta que fue mutilado, que fue desaparecido ese expediente. No sé si de lo que usted ha podido conocer, de lo que tenía esa sentencia, bueno, esa providencia, porque no había decisión absolutoria o condenatoria, se hablaba de la eventual conexidad entre la captura del entonces exconcejal de Zipaquirá, Gustavo Petro, en el barrio Bolívar 83, pocas semanas antes de la toma del Palacio. Según los reportes de prensa de ese momento, en ese operativo se incautó una cantidad importante de armamento. ¿Había relación, conexidad de eso que se encontró en ese momento, en ese operativo? Fueron capturadas, si no recuerdo mal, 9 personas, entre ellas el entonces exconcejal Petro, con el Palacio de Justicia. El juez 30 en su providencia, eso es lo que desarrolla. Específicamente las pruebas y las evidencias, o que el juez hubiera mencionado directamente ese episodio, no, yo no lo, en la providencia no existe esa situación. Como le digo, esta era una providencia que era el resultado de una investigación de más de 2 años, donde hubo testimonios y hubo documentos, informes de inteligencia,
que es todo eso de ese expediente que se perdió y que el juicio finalmente no se hizo. Pero hay que recordar y poner en contexto que en este momento, cuando el juez 30 dictó esa providencia, pues los conocidos y los famosos pues eran los jefes del M-19, Pizarro y Navarro y Vera Grave y Oti Patiño, pero así había una lista, otra lista dentro de la providencia de otros miembros del M-19 en donde el juez estableció la conexidad con ese tema, pero esas personas no eran conocidas, no eran nombres que sonaran o que le dijeran algo a la gente, simplemente eran un grupo de personas que no eran los comandantes, sino que tenían unas funciones y unas responsabilidades dentro de la organización. Jaime Castro, el ministro de entonces de gobierno, siempre lo ha dicho que la información que tenían era que no era simplemente una toma, sino que había un diseño de un golpe de Estado que incluía no solamente la toma del Palacio de Justicia, sino la réplica de otras tomas y de otras organizaciones y de otras acciones del M-19 por todo el país. En Bogotá, en otros lugares de Bogotá. Eso lo ha dicho el ministro de gobierno de entonces, que ellos sabían y se conoció que esto no fue una toma específica de la Corte Suprema de Justicia y del Palacio de Justicia, sino que había un diseño mucho más grande que incluía o que tenía como punto central la Corte secuestrada, pero que tenía una otra estrategia a nivel nacional que según el gobierno de entonces calificaron como el diseño de un gran golpe de Estado en el cual participó mucha gente, que fueron los que quedaron incluidos en la providencia del juez 30. Doctor Medellín, si en la retoma hubo diferentes etapas y todos los horrores de parte del ejército y la policía, ¿por qué resistieron más los que llegaron, los que alcanzaron, que allí estaba el magistrado Gaona, el baño que quedaba entre el tercer y cuarto piso del Palacio de Justicia? ¿Ellos aguantaron o ese grupo sobrevivió mucho más tiempo que los que estaban en el cuarto piso? Sí, así fue, Néstor. Son dos momentos. El 6 de noviembre, que es un miércoles, toda la acción y el fuego y la reacción se concentra en el cuarto piso, que eran donde estaban los despachos de los magistrados de la Corte Suprema. La Corte Suprema estaba entre el cuarto y el tercero. El Consejo de Estado estaba en el segundo y el primero. La acción militar se concentra en el cuarto piso. Las grabaciones que están en el informe de la Comisión de la Verdad, las grabaciones de las comunicaciones entre los miembros del ejército, dan cuenta de que en ese proceso de retoma del cuarto piso hay un momento que es como hacia las 4 o 5 de la tarde en el que se da la orden de colocar una carga explosiva de alto poder en el techo del cuarto piso sobre el sitio donde estaban los guerrilleros y por supuesto los magistrados. Ahí están las grabaciones y ahí se puede leer donde se dice: coloquen la carga, abran un boquete y por el boquete rellenen de dinamita y de pólvora y de dinamita y de granadas y fumiguen a toda esa chuspa. Así están en las grabaciones, literal. En los videos que se ven de ese momento de la explosión sobre el cuarto piso, también son rematados por el hueco que se hizo y por las ventanas del techo del cuarto piso que daban hacia los despachos de los magistrados con tiros de fusil indiscriminados, disparos indiscriminados con tiros de fusil, que es donde mueren los magistrados y donde mueren también los guerrilleros. Los guerrilleros habían colocado a los magistrados como escudos humanos y en ese episodio que le estoy comentando, sí, mueren los magistrados del cuarto piso. Eso coincide con los testimonios de los que estaban en el tercer piso, que dicen: después de la explosión hubo un silencio total y no volvió a escucharse nada más en el cuarto piso. Algunos magistrados y otras personas, y por el inicio del incendio, se refugian en el baño del tercer piso, pasan la noche del 6 al 7 en ese baño. Se alcanzó a decir que había 60 personas en un baño. 63, y al día siguiente... 63 tengo yo, ¿no? Sí, señor. Que era una versión que inicialmente no era inverosímil, ¿no? Pero al día siguiente, cuando amanece el 7, el palacio está todavía en llamas, pero ya hay un silencio grande
y la reacción inicial es: ya terminó la toma, ya esto terminó, ya esto acabó. Sin embargo, seguían disparando y no sabían exactamente por qué ni de dónde. Pues eran los guerrilleros que estaban en el baño del tercer piso con otros rehenes, con otros magistrados como el doctor Tapia Rocha, el doctor Horacio Montoya Gil y el doctor Manuel Gaona. Cuando el ejército identifica... Murcia Ballén también estaba allí, ¿no? Humberto Murcia Ballén. Yo creo que Murcia estaba, no sé exactamente si estaba en el baño, pero sí, él no quedó atrapado porque Humberto Murcia no tenía su oficina en el cuarto, sino en el tercero. Y ellos, cuando el ejército identifica exactamente dónde está el baño, porque no estaba, como usted bien dice, no estaba en el cuarto y en el tercero, sino en los entrepisos, entre el cuarto y el tercero y el segundo, y empieza a disparar el tanque contra el baño, en un momento terrible y dramático, y dan la orden los guerrilleros de que salgan algunos de los rehenes. El doctor Gaona, por ejemplo, se niega a salir y dice: si salimos nos matan. Y es en ese momento en donde Almarales dispara contra el doctor Horacio Montoya y lo asesina, contra el doctor Hernando Tapia Rocha, que le disparan varios tiros, y él cae herido en el baño y creen que está muerto. Afortunadamente el doctor Tapia sobrevivió y él mismo después contó todo esto que le estoy diciendo, y es en ese momento también donde asesinan al doctor Manuel Gaona. Sí, a propósito le iba a preguntar eso, que el presidente Petro ha dicho a modo de defensa de Almarales que a Gaona no lo mató el M-19. ¿Eso es cierto? Pues es que lo han dicho de una manera increíble y además con un desprecio y con una sin ningún tipo de ni de respeto ni de pudor, decir que el doctor Gaona, incluso mostrando fotos que no son ciertas, que son falsas, de un cadáver que sale del palacio y dice que a Gaona lo sacaron vivo y lo mató el ejército. Eso es absolutamente falso. Y está en el informe de la Comisión de la Verdad, está en los testigos presenciales del baño. Todos han declarado y todos han coincidido en la manera como el doctor Gaona fue asesinado por el M-19. ¿A Gaona lo mata Almarales? A Gaona lo mata Almarales, sí, señor. Sí. Doctor Medellín, sobre este tema de Almarales, de Otero, el presidente Petro ha dicho en público y en privado, se lo dijo imprudentemente a unos magistrados en un cuento que yo conté la semana pasada, que le parecía que era un acto de insurrección, que era una genialidad, pero lo ha dicho también en público. Usted seguramente tiene la grabación porque creo que usted participó en ese programa, cuando Gustavo Petro dice hace muchos años que Otero le parece un genio militar. Esa evaluación de la genialidad del M-19, ¿a usted cómo le parece? Usted, que es víctima, por supuesto. No, pues nos duele mucho, Néstor. Aquel indulto que se le dio al M-19 y a la amnistía no tuvo lo que se reclama hoy en día en los procesos de paz, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Nada de eso hubo en ese proceso, en ninguno de los dos indultos. Y pues nosotros, a pesar de haberlo reclamado, no se nos tuvo en cuenta porque la verdad, Néstor, es que nosotros en estos 40 años, y a mí personalmente muchas veces me han dicho: ya no hable más de eso, deje eso así, pase la página, supérelo. Estos niños quedaron traumatizados, y sí quedamos traumatizados, sí, eso sí es cierto, ni más faltaba, pero en tratar los guerrilleros que entraron asesinando gente, tratar como genio a Otero, que era un criminal muy importante, muy grande de la historia de Colombia, es exactamente lo contrario a la no repetición. Es una herida que por eso mismo no cierra, y ese tipo de expresiones lo que es, como coloquialmente se dice, es meter el dedo en la llaga y urgir y hacerle a la herida, así como con sevicia y con un total desprecio y falta de respeto, no solo por las muertes, los muertos, sino magistrados y demás muertos del Palacio de Justicia, a las familias, a los magistrados vivos. Es un desprecio total por
pues por el respeto a los muertos y a la vida, ¿no? Doctor Medellín, quiero terminar esta entrevista haciéndole una pregunta personal, que siempre he tenido ganas de hacerle. Se la voy a hacer en público. Usted y yo nos conocemos hace muchos años, ¿verdad? Sí, señor, usted tiene como mi edad más o menos, creo que es mayor. No, señor, no es cierto. Usted es mayor, pero le voy a preguntar a Carlos, al amigo que conozco. El bigote que usted tiene, cada vez que yo veo un cuadro de su padre, digo, este bigote, pues es un homenaje a su papá. ¿Usted por qué tiene bigote en una época en que ya no se usa el bigote? Es una muy buena pregunta. No, pues la verdad, Néstor, yo entré a la universidad muy joven, entré de 15 años. ¿Me escuchas, Sí, Néstor? le estoy escuchando, alto y claro. Ok, y bueno, pues tenía cara de niño y terminé mi universidad muy joven, empezaron las prácticas de la universidad y el consultorio jurídico y empezaría a los juzgados, a la corte. Y pues claro, no solo era un niño, sino que tenía cara de niño. Y cuando ya tuve la posibilidad de tener bigote y gafas, entonces lo digo aquí en la intimidad de esta conversación que nadie está escuchando, no, que las gafas y el bigote me hicieron ver viejo. Y en ese momento, adulto. Y no solamente eso, sino que la gente decía, no, usted es igualito a su papá, es que se parecen mucho. Y eso pues a cualquier adolescente pues que quiere ser adulto, pues a mí me pareció muy buena idea. Y pasaron los años y hoy en día mi papá murió de 57 años, yo tengo 63 y la verdad sí, me parezco, la genética no falla. Pero Néstor, quisiera parecerme a mi padre y a los magistrados de la Corte, no por el bigote ni por las gafas, sino por la entereza, por la honestidad, por la corrección de esos magistrados. Esa es la verdad. Lo ha logrado. Néstor, antes de que despida al doctor Medellín, permítame hacerle una última pregunta a propósito de los indultos, a propósito de la verdad y de la reparación. Quisiera su opinión, doctor Medellín, sobre la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le está pidiendo a la bancada del Centro Democrático presentar o buscar una coalición para presentar una ley o un acto legislativo para darle a los militares una especie de amnistía, una especie de sentencia absolutoria, pero dice él que debe buscarse un texto que no afecte el honor militar y que no excluya la responsabilidad del Estado, es decir, que es solamente una especie de indulto. Es una amnistía. Claro, para los es una amnistía como la hubo para los guerrilleros del M-19, pero dice él excluyendo la responsabilidad del Estado. ¿Qué opina usted, doctor Medellín, de la propuesta del expresidente Uribe? Mira, en primer lugar, pues nosotros lamentamos que estos hechos tan terribles de la historia de Colombia se vuelva un tema político y ahora en campaña pues todos esos son propuestas políticas que afectan las investigaciones y la memoria de toda esta historia. Pero al mismo tiempo entendemos que es inevitable que esto tenga consecuencias y que tenga un entorno político. Ese tema específico nosotros lo mencionamos en su momento hace 20 años y esa propuesta para que ustedes se aterren, incluso fue de nosotros mismos, a raíz de que estábamos viendo que iba a haber un indulto de amnistía al M-19 y que eso iba a traer consigo que estas personas no se hicieron juicio y no respondieron por lo que hicieron, y al otro lado los militares iban a seguir las investigaciones y iban a terminar en la cárcel. Y en su momento lo dijimos, debería pensarse en un indulto y amnistía, pero eso sí, previo a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Si es así, bienvenida a la discusión. Si es un perdón total, porque sí, sin verdad, sin justicia y sin reparación, es repetir los mismos errores que ha habido en los últimos años. Y además debo decir que frente al derecho internacional humanitario, ese es un tema que dejo ahí planteado, los indultos y las amnistías no son posibles y no son eficaces frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indultos y amnistías por violación
al derecho internacional humanitario, de manera que entendemos el contexto político. En su momento, cuando nosotros lo planteamos, los militares reaccionaron y dijeron que ellos no estaban dispuestos a que se tramitara una ley de amnistía o de indulto porque ellos no eran criminales. Ellos eran funcionarios y que habían cumplido con su deber. Y rechazaron esa propuesta en su momento. Sí, me imagino que hoy en día con los oficiales en la cárcel, me imagino que han cambiado de opinión. Claro, hombre, seguramente sí o seguramente no, de pronto no, porque recuerde usted que también algunos han sido absueltos y que ellos se niegan a ser tratados como lo fueron los terroristas del M-19. Sí, eso lo han dicho. Desafortunadamente, en los procesos del Consejo de Estado y en los procesos penales, pues se ha demostrado que hubo delitos y que yo no digo el ejército, pero algunos miembros de la fuerza pública cometieron delitos y cometieron graves violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, como es el tema de los desaparecidos y el tema también de los muertos dentro de Palacio, con el relato que les he hecho. Claro, doctor Medellín, usted plantea aquí y deja sobre la mesa un asunto bastante complejo. ¿Existiría alguna posibilidad, teniendo en cuenta lo que ha pasado en este tiempo, de que de alguna manera la amnistía que cobijó al M-19 o se revocara o se les obligara a tener que contar la verdad del holocausto del Palacio de Justicia? Que es lo que creo entenderle aquí. Usted dice, bueno, aquí también hay que poner sobre la mesa la amnistía del M-19. Pues mire, lo que pasa con ese tema es que ese indulto, la juez de orden público dijo hay unos delitos que no son amnistiables ni indultables, como incendio y terrorismo. El gobierno presentó un proyecto de ley de indulto y amnistía, el segundo proyecto, que sirvió, por supuesto, porque eso es lo que ha permitido que los miembros del M-19 se hubieran reintegrado a la vida civil. Pero creo entender por su pregunta que el cuestionamiento o que la inquietud ahora es si el primer indulto no servía para indultar las violaciones al derecho internacional humanitario, porque el segundo sí. Claro, exactamente. Y la oportunidad a futuro de eventualmente por lo menos conocer la verdad, por lo menos obligar Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Y la voy a decir despacio. Ese segundo indulto ya tiene una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está radicada. Está radicada hace ya varios años. Lo que pasa es que aquí no repasamos la historia con cuidado. Alguien del Palacio de Justicia presentó esa demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso está abierto. El proceso no ha terminado. Ya fue notificado el gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia ya contestó oponiéndose a esa demanda. Y eso fue durante el gobierno del presidente Duque. Tal vez esto no ha pasado un poco desapercibido, pero los invito a que revisen ese punto porque el proceso está abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué sentido, doctor Medellín, tendría reabrir el debate alrededor del indulto al M-19 si hoy tenemos un presidente indultado por el M-19? La Constitución del 91 tiene la firma de un desmovilizado Antonio Navarro del M-19. Ha habido gente del M-19 en todos los partidos políticos en Colombia, inclusive en el Centro Democrático. Sí, esa pregunta hay que hacérsela a los que presentaron esa demanda, Néstor. Yo coincido con usted en que ese segundo indulto pues produjo los efectos que se querían, que fue precisamente eso, que se desmovilizara el M-19, que se reintegrara a la vida civil. Eso ha producido todos los efectos. Usted dice, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay más de 7 sentencias y casos que existen en donde la Corte ha dicho todos los indultos y amnistías son ineficaces frente a la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional humanitario. Y esa es digamos, la reflexión que los que presentaron esa demanda hace algunos años, y el proceso está abierto, precisamente querían era que... ¿La presentaron víctimas del Palacio de Justicia? Sí, señor. ¿Quiénes? Nosotros no participamos en nada de eso.
porque, entre otras cosas, vuelvo y le digo, lamentamos que todos estos temas que son tan delicados se utilicen con fines políticos y para campañas políticas. Eso no nos gusta y por eso nosotros nos parece que nosotros no participamos en nada de eso. Pero sí, señor, ustedes lo pueden verificar eso, y se pregunta por la demanda contra el segundo indulto, la demanda de inconstitucionalidad por el segundo indulto, que se presentaría ante la Corte Constitucional. Eso, por ejemplo, no se ha dado, ¿no es cierto? No se ha dado aún. Sí. Pues hasta este momento que estamos hablando, esa demanda aún no se ha presentado. De acuerdo. Sí, pues obviamente sería un camino, un camino, por lo menos, por decirlo menos, peligroso y controvertido a estas alturas. Digo, con un presidente de la República, con toda el agua que ha corrido en 40 años, reabrir el indulto al M-19. Pero es cierto, Sí, claro. Señor. No, es que yo coincido con usted, porque a ustedes le preguntaban hace un momento por el tema de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Tocar el tema del indulto al M-19 en este momento en instancias internacionales o nacionales, pues no tendría ningún efecto concreto frente a la justicia y frente a la reparación. De pronto frente a la verdad sí, y frente a la no repetición de pronto también, porque en la Corte Interamericana, cuando hablan de la no repetición y hablan, por ejemplo, del perdón, hay varios casos en donde la decisión de la Corte Interamericana es que se pida perdón. El Estado le pasa todo el tiempo eso, ¿no? Con el Palacio de Justicia sucedió con los desaparecidos. La orden de la Corte Interamericana fue exigirle y ordenarle al Estado colombiano que pidiera perdón por los desaparecidos. Y hay muchos casos. El caso de Guillermo Cano en la Corte Interamericana fue igual, y ahí también se condenó al Estado colombiano a reconocer y a pedir perdón. Eso es verdad y no reparación. Esas instancias juzgan a los Estados. ¿Quién va a obligar a la M-19 hoy a contar la verdad o a pedir perdón? Bueno, pregúnteles a ellos. A ver, porque no se necesitaría un fallo de nadie, de la Comisión Interamericana o de alguien, para que ellos, si quisieran, contaran la verdad. ¿Qué impide que cuenten la verdad? ¿Qué impide que cuenten cómo diseñaron la toma del Palacio de Justicia y cómo recibieron dinero de Escobar? Nada lo impide, no es que una sentencia los obligue, perfectamente podrían hacerlo sin que nadie se los obligue. Sí. Doctor Medellín, un gusto saludarlo. Gracias, lo dejo que atienda su compromiso familiar. Muy amable. A usted muchas gracias. Gracias. Carlos Medellín, ex ministro de Justicia e hijo de las víctimas de esa